11 a las 11. Dijimos el primer sábado del mes de febrero a las 11 de la mañana en punto. Ya está con nosotros nuestra abogada, quien nos va a orientar, nos va a asesorar, se va a entrevistar con nosotros, va a tener una cita con ustedes. En fin, un sinnúmero de atenciones, como está con nosotros. ¿Cómo le puedo decir? ¿Abogada? ¿O le puedo decir hija? ¿Cómo le gustaría a usted que le dijera? Acá, abogada. Abogada le tengo que decir de todas maneras. ¿Cómo le va, abogada? Muy bien, gracias. Es además mi hija. Lo digo con orgullo, perdóneme, pues, es mi hija. Su nombre es Valeria José Giuliucci Soto. ¿Cómo está, Valeria? Muy bien, muchas gracias. Vamos a hablar de la familia, vamos a hablar de los problemas legales y vamos a invitar también a nuestras amigas lo más cerquita posible del micrófono para que de esta manera tengan oportunidad ellas de despejar alguna duda. ¿Qué pasa con los alimentos? Porque tu especialidad en esta oportunidad son la familia, ¿no es cierto? Claro, el derecho de familia y todos los juicios que se tramitan a propósito de ello. Ya, ahora, ¿qué tiene que ver los alimentos en este caso? ¿Qué se entiende por eso? Mira, los alimentos, más conocida como pensión de alimentos, el concepto jurídico que se entiende de alimentos no es el mismo que cotidianamente todos conocen. No es la comida solamente. Yo digo, el pan, ese es un alimento y punto. Está dentro del concepto que jurídicamente se debe entender como alimentos, dentro de la pensión de alimentos. Pero el pago de pensión de alimentos no solamente debe comprender lo que tú estás diciendo de comida, sino también el vestuario del niño, es como la regla general del que solicita alimentos, principal alimentario. El vestuario, la habitación, el pago de una enseñanza básica y media, y también los costos que implican el aprendizaje de una profesión. Todo eso implica el concepto de pensión de alimentos. ¿La educación también? La educación también. Es bastante amplio el concepto de alimentos. Es amplio y por lo mismo es que, por ejemplo, cuando una persona, padre o madre, cualquiera de los dos puede ser condenado a un pago de alimentos, debe pagarlo y, por ejemplo, paga 200.000 pesos, por decirte algo. De esos 200.000 pesos, el padre que tiene el cuidado personal del hijo, que está a cargo del hijo, debe saber pagar todo lo que ya te mencioné. La alimentación, propiamente tal, la comida, el vestuario, el colegio, etcétera. Todas esas cosas tienen que ser cubiertas o intentar ser cubiertas por ese monto. ¿A qué persona se le debe pagar los alimentos? Por ejemplo, yo voy a cumplir con esta obligación. ¿A quién le debo entregar yo la plata? A ver, hay que partir señalando que a quienes se les deben alimentos son, primero, los descendientes, comúnmente los hijos, los nietos también, pero vamos a hablar específicamente de los hijos, que es lo que más se utiliza. Los hijos, el cónyuge, esposo, sobre todo esto se da cuando están separados de hecho, no cuando viven en la misma casa. Los ascendientes, nuestros padres, nuestros abuelos, y los hermanos. Esos son los que generalmente hay otro punto que, que en la práctica no se da mucho, pero esos son los 4 que normalmente uno ve en los tribunales de familia. Ahora, cuando se cumplen entre los 21 y los 28 años de edad respectivamente, ¿los alimentos terminan automáticamente? ¿O hay que hacer algún trámite para que terminen esos alimentos? ¿O esa pensión? Mira, antes que nada mencionar aclarar más bien, que el pago de alimentos no se debe hasta los 18 años, que es lo que normalmente son las consultas más recurrentes, que llegan los padres y dicen, mira, ya mi hijo cumplió 18 años y yo sé que yo no le tengo ya que pagar alimentos. Eso no es efectivo. El pago de alimentos corre hasta los 21 años del hijo, esté o no esté estudiando. ¿Ya? Y si él continúa estudiando, este pago se extiende hasta los 28 años. Si este hijo tiene alguna discapacidad física o mental, este pago de pensión de alimentos se puede incluso extender por toda la vida del alimentario. ¿Toda la vida? Exacto.
O sea, yo pensaba que en un momento determinado el papá se sacaba de encima el peso. O sea, claro, cuando, por ejemplo, el hijo cumple 22 años y no siguió estudiando, ahí sí se puede efectivamente solicitar un cese de alimentos. Ah, correcto, correcto. Claro. Vamos a ir a la línea telefónica porque ya tenemos a alguien ahí dispuesta a hacer la consulta. ¿Aló? Hola, buen día. Buenos días, ¿quién habla? Habla Enrique. Enrique, le estoy escuchando y el abogado también. Ya, mira, la consulta es, ¿en dónde puedo, o sea, qué trámite tengo que hacer para, lo que pasa es que en estos momentos la mamá está cobrando la pensión alimenticia de la hija por ser menor de edad, pero esta hija cumple 18 años ya próximamente, entonces, ¿en dónde, o sea, tengo que hacer trámite con una mediadora o directamente a tribunales para cambiar como benefactora directa a la hija, ya que va a tener 18 años? A ver, un momentito, don Enrique, abogado. Don Enrique, buen día. Buen día. Mire, su hija, si ya tiene 18 años, puede dirigirse, por ser mayor de edad, puede dirigirse inmediatamente y en forma personal al Tribunal de Familia, sacar un número de atención, dirigirse al mesón y solicitar, le van a pasar un formulario para que ella llene y solicitar el cambio de esta libreta de donde usted paga la pensión de alimentos, que actualmente está a nombre de la madre. Ella pide un cambio de esta libreta donde ella va a tener que abrir una propia y ahí a usted se le va a dar la orden para que comience a pagar en esa libreta y termina el pago en la libreta anterior. ¿Lo tiene claro, don Enrique? Porque, bueno, ahí los tribunales harían una nueva cuenta. Exacto, se le da la orden. Esto es sin forma de juicio, don Enrique. Usted no va a tener que ni siquiera contratar un abogado para hacer este trámite. Su hija va solamente y el tribunal le da la orden a su hija para que ella vaya al Banco del Estado con una hojita que se le va a entregar y abra una cuenta a su propio nombre. Y después a usted se le informa, se le notifica de este número de cuenta y usted desde el próximo mes comienza a hacer los pagos en esa cuenta, no más en la anterior. Ya, estoy clarito. Entonces, que tenga buen día. Igualmente. Muchas gracias. Muy bien, don Enrique. Ahí está la consulta de don Enrique. Un trámite bastante simple, ¿no? Lo es. Bastante simple. ¿Está completo la respuesta con respecto a la anterior, la de los 21 y 28 años? En cuanto a eso, sí. Faltaba el tema de que si la pensión de alimentos termina automáticamente. No termina automáticamente. Hay gente que llega incluso a consulta a decir que tienen un hijo o una hija que tiene 35 años, que lo he visto, que tiene 35 años, que ya hizo su vida, por supuesto que ya superó la edad legal, no tiene ningún impedimento físico ni mental y sin embargo siguen cobrando la pensión de alimentos. Bueno. Y los padres derechamente dicen, yo hace 5 años que no le pago, por ejemplo, porque ya no está estudiando. No es automático, no se extingue esta obligación de pleno derecho, digamos. Lo que hay que hacer es primero solicitar una mediación, ir a mediación, que es un trámite obligatorio que exige la ley, donde se cita a la hija, digamos, en este caso de 30 y tantos años, donde se le cita y hay una presencia de una mediadora que dice, mire, esta persona, su padre está solicitando tal cosa porque dice que usted ya cumplió la cierta edad. ¿Está usted de acuerdo? No estoy de acuerdo. La mediación se entiende que está frustrada. No hubo mediación, no hubo acuerdo. Entonces, en ese caso, el padre, en este caso, queda en la posición de recurrir a los tribunales de justicia mediante un abogado e interponer una demanda por cese de alimentos, porque ya superó incluso los 28 años y no tiene esta incapacidad de la que hablé adelante. Ahora bien, si ha dejado de pagar los alimentos en un momento determinado y es sorprendido por el tribunal, ¿le obligan a pagar todo de una sola vez lo que faltó completar? En el ejemplo que te coloqué de los 5 años ¿Sí? impagos, la hija en este caso, mientras no haya una sentencia que diga que ya los alimentos no van más, la hija puede perfectamente ir al tribunal
con la libreta de ahorro, donde el padre debía haber depositado todo este tiempo, el tribunal hace un cálculo de cuánto es lo que se debe por esos 5 años y resulta una deuda, por ejemplo, de 3 millones de pesos. Se solicitan los apremios que corresponden, arresto, arraigo, entre otros, y el padre va a tener la posibilidad de defenderse diciendo que no está en las condiciones de pagar ese monto de una sola vez y puede proponer incluso una forma de pago. ¿Se entiende? Yeah. Esos 3 millones yo propongo pagarlos en 80 cuotas de 20.000 pesos, por poner un ejemplo. Puede ser mucho más. Pero bueno, sí. Atención, entonces, si me bajas un poquito el retorno, te lo voy a agradecer. Atención a los números telefónicos a los cuales ustedes deben llamar: el 24 14 17, 24 14 17 o 24 19 09. 24 19 09. ¿Tenemos? Perfecto. Están abiertas las dos líneas telefónicas y también nuestra línea del WhatsApp, el 93 45 34 26. 93 45 34 26, también está abierta la línea para ustedes. Otra pregunta: pensando que un papá, una mamá, un hijo que viven en distintas ciudades, ¿cuál será el tribunal competente para demandar? ¿El del padre o el del hijo? Mira, normalmente, a ver, ¿qué es lo que establece la ley? La ley establece que el tribunal competente para conocer de un juicio de alimentos puede ser el tribunal del domicilio del alimentante, en este caso del padre, o del alimentario, pero va a elegir el alimentario. O sea, el que demanda alimentos va a elegir cuál va a ser el tribunal competente. ¿Se entiende? Correcto. Por ejemplo, un padre vive en Santiago, el hijo vive en Punta Arenas. El hijo es el que quiere demandar de alimentos, o la madre, si es que este es menor de edad. Normalmente, como él se encuentra viviendo en Punta Arenas, va a demandar en Punta Arenas. Y será el padre el que tenga que ver el mecanismo, la forma de comparecer a este tribunal, sea por mandato o personalmente. Hay gente que incluso viaja a las audiencias. Pero normalmente es el tribunal del domicilio del alimentario, del hijo. Si yo quiero demandar, por ejemplo, a un hijo para que me pague a mí la pensión de alimentos, lo demando en el tribunal de Punta Arenas, ¿él tiene que venir acá a arreglar esa situación o lo arregla en un tribunal allá en su ciudad? Pensando que el hijo vive en otra ciudad. Sí. No. Tú interpones, como tú eres el alimentario, tú eres el que vas a solicitar los alimentos, Exacto. Tú interpones la demanda, tú eliges, por supuesto, interponerla en esta ciudad. Te es más Desde cómodo, luego. claro. La interpones acá, él es notificado, Uh-huh. lo notifican en Santiago, sea por receptor judicial o por un exhorto de comunicación de tribunal a tribunal, se notifica y él va a ver si comparece, viaja personalmente a las audiencias que estén fijadas, o no puede viajar por razones geográficas, económicas, busca un abogado que lo represente acá en Punta Arenas, pero él igual puede presentar algunos escritos, sobre todo la contestación de la demanda, lo puede presentar en el tribunal de su ciudad. Y ese tribunal lo envía para acá. ¿Se entiende? Pero las audiencias, todo se va a desarrollar acá. Y él, estando notificado, él ya está en conocimiento de que hay un juicio en su contra y que él va a tener que arreglársela, digamos, para hacerse presente personalmente o por intermedio de un mandatario en las audiencias. No es tan sencillo así como aquí te las traigo, Pedro, y listo. Después lo veo, ¿no? No, de hecho hay plazos, una vez que una persona es demandada de alimentos, y en general los juicios de derecho de familia tienen los mismos plazos. Hay plazos para contestar demandas, para oponerse a los alimentos, etc. Entonces, el tema de dejar pasar los días, así es que pasan. Bueno, Gracias. Entre otras cosas, ¿siempre hay que ir a un juicio para que se decrete una pensión de alimentos? No necesariamente. Hay otras formas en cómo se pueden acordar estos alimentos. Como decía adelante, hay un trámite que se llama mediación familiar, que es un trámite extrajudicial, que es, como lo expliqué antes, es una reunión, digamos, en una oficina de un mediador, donde se conversa
qué es lo que propone el demandante, el futuro demandante, qué es lo que dice o responde el demandado, y si estos están de acuerdo, el mediador escribe el acuerdo y lo envía a aprobación del Tribunal de Familia. Y el tribunal lo deja como una sentencia. Igual es como ahorrarse un juicio. Ah, correcto, ¿Entiendes? correcto. Esa es una mediación. También está la transacción. Una transacción es un avenimiento que hacen las partes sin que haya un mediador. Van donde un abogado y le dicen, mire, nosotros queremos regular el tema de los alimentos que yo voy a pagar a mi hijo, por ejemplo. El abogado es el que redacta las condiciones de ese acuerdo, las fechas de los pagos y todo, lo envía a una notaría para que ambas partes firmen y eso después se lleva a aprobación nuevamente del tribunal. El tribunal lo aprueba si es que cumple con todos los requisitos legales y luego queda como una sentencia también ejecutoriada. Ahora bien, ¿cuáles son los montos mínimos? Estoy hablando de dineros, los montos mínimos y los montos máximos a que una persona puede ser condenada a pagar por concepto de alimentos. Mira, los montos mínimos están regulados en la ley y el monto máximo también, siendo el monto máximo hasta el 50% del total de los ingresos del padre, ya que estamos hablando del padre, hasta el 50%, perdón, del total de los ingresos del padre. Ese es el tope máximo que establece la ley. El mínimo está establecido actualmente en el 40% de un ingreso mínimo remuneracional. Actualmente el ingreso mínimo remuneracional, si no me equivoco, está en 250.000 pesos a partir del 1 de enero, que serían 100.000 pesos. Ese sería el monto mínimo a pagar. De hecho, ese es el monto que se fijan como alimentos provisorios. Cuando uno interpone una demanda de alimentos, sin preguntarle nada al papá, inmediatamente, si reúne por supuesto los requisitos para demandar alimentos, inmediatamente el tribunal fija un monto de alimentos provisorios y generalmente fija el mínimo. Digo generalmente porque hay circunstancias que son distintas. Yeah. Pero generalmente fija este 40% del ingreso mínimo remuneracional, que serían 100.000 pesos. Eso es cuando es un hijo. Pero cuando hay de 2 hijos hacia arriba, el monto mínimo a pagar es 30% de un ingreso mínimo remuneracional por cada hijo, que actualmente tiene que estar en unos 70.000 pesos, por ahí, 72.000 pesos. No tengo calculado en este momento, pero debe estar en eso por cada hijo. Eso es lo que se paga. El 30%. Claro, por cada hijo. Ahora bien, ¿qué pasa si el padre está obligado a pagar alimentos? Si se atrasa en el pago, por ejemplo, ¿le puede suceder alguna cosa al pagador? Claro, pasa que cuando sea que los alimentos se fijaron por un acuerdo, o sea que están fijados por una sentencia del Tribunal de Familia, son igualmente obligatorias, digamos. Ambas son vinculantes para el padre. Siempre se fija una fecha de pago, o una fecha determinada, o los primeros 5 días, los últimos 10 días, etc. Si no se paga en esa fecha, el hijo o la madre del hijo, si es menor de edad, está facultado para actualizar su libreta primero, su libreta de ahorro a la vista, actualizarla en el Banco Estado, siempre el Banco Estado, y llevarla al Tribunal de Familia solicitando la liquidación de la deuda. O sea, le está solicitando al tribunal que le haga un cálculo de cuánto es lo que se debe. Hecho eso, se notifica al padre que hay una deuda, etc. Tiene un plazo para contestar de 3 días. Si no contesta, el hijo puede solicitar los apremios que correspondan, que generalmente hay muchos, pero normalmente lo más utilizado son el arresto, que parte con arresto nocturno, y el arraigo, la suspensión de la licencia de conducir. Bueno, es que hay un sinnúmero de situaciones que se originan en esto. Por ejemplo, te voy a secar en la cárcel, le ofenden, le gritonean. Siempre pensando en la cárcel, ¿siempre se impone la cárcel para esto? Normalmente es el apremio que más se solicita y es uno de los que más se aplica. Sí, el arresto, y generalmente va acompañado del arraigo. Ah, bueno, no puede salir del país. Claro, puede ser regional o nacional. Yeah. Pero sí, el arresto, pero no es un arresto efectivo inmediato. Yeah. Un arresto que parte por 7 días, después se extiende a 15 días, se puede repetir esa sanción, pero puede terminar también en un arresto efectivo, completo, digamos. O sea, que son serias, son serias. Claro. Bueno, pero
Es verdad que uno... A ver, vamos a ir a la línea telefónica en primer lugar. ¿Aló? ¿Aló? Buenos días. Buenos días, ¿quién habla? Hola, buenos días. ¿Quién habla? Mari. Mari. Es Mari, ¿cómo está Mari? ¿Aló? Sí, le estoy escuchando Mari, ¿cómo está? Sabe, quiero hacer una consulta sobre los papás que tienen que pagar a los hijos. Conozco un caso que el caballero hace 2 meses que no paga y tiene 3 hijos. A ver, Cada vez que se va a hacer algo a la para que le paguen, resulta que siempre va cambiando de domicilio. o sea, él está usando la ley del Fugatini. Es decir, generalmente para esconderse de la acción de la justicia se cambia de domicilio. ¿Eso es lo que quiere usted decir? Sí, Ya, perfecto. ¿Y de cuántos niños estamos hablando? de 3. Los tres son de él, ¿no? Sí. Perfecto. La abogada le va a contestar de inmediato. Doña Mari, buen día. Ya, gracias. Muy bien. Mire, Está claro, o sea, el Fugatini se elude la acción de la justicia cambiándose de lugar. sí. Mire, doña Mari, esta es una situación muy normal, es muy recurrente que el alimentante esté constantemente cambiándose de domicilio, precisamente para no hacer frente a esta obligación del pago de alimentos. Hay una opción que es también demandar a los abuelos por la línea paterna. En este caso usted me está diciendo que es el padre el que debe alimentos. Ver la posibilidad de demandar a los abuelos es una buena opción. Claro, de repente dicen, ¿qué culpa tienen Sí, por supuesto. los abuelitos? Pero ya que está siempre evadiendo, y en este caso el padre derechamente no está pagando los alimentos, o aún incluso cuando los pagan, pero no son suficientes, y se logra acreditar esta situación en tribunales, uno puede demandar a los abuelos. Es una obligación que ellos tienen, es una obligación subsidiaria, ya que la obligación principal la tienen los padres en primer término. Pero es obvio. Pero lamentablemente o afortunadamente para la madre está también esta opción. Ve a doña Mari, para su caso, la opción de demandar a los abuelos. Es una alternativa. Bueno, antes de demandar a los abuelos hay que dejar bien en claro de que los 3 hijos son de él, pero esta no se hizo una trampa sobre otra trampa, sino que se nota que él abandonó a su mujer, abandonó a sus hijos y le dejó el pastel a cualquiera que se presente en el afán de quedarse con la señora en este caso. Pero de todas maneras, la alternativa es que piense en demandar a los abuelos. Sí, esta es la opción. Bueno, ahí está la... ¿Perdón? Ya, yo pensaba que me decías algo, Daniel. ¿Es verdad que uno puede también demandar de alimentos a los abuelos de un niño? ¿Es bueno eso también, siendo abuelo? Sí, claro, como te decía, y como justo doña Mari fue... Correcto. Claro, ahí le respondí precisamente que siendo una obligación subsidiaria, porque en realidad uno siente que no debería ni molestar a los abuelos, que nada tienen que ver, pero está esa opción también. ¿Y qué pasa si ya hablamos de un monto mínimo, qué pasa si un monto es un máximo? Por ejemplo, si el responsable es un multimillonario, ¿se le puede demandar en cuanto a qué montos? Siempre el tope máximo legal siempre va a ser el 50% del total de los ingresos. Ahora, obviamente este 50% siempre va a variar, no es el mismo 50% de una persona que gana el mínimo legal a una persona que gana 3 millones de pesos. Entonces, si el tribunal condena a este padre millonario, como tú dices, a pagar el 50% de sus ingresos, probablemente sea una cifra muy elevada. Pero también no basta con que el padre tenga una excelente posición económica, una excelente situación económica, sino también hay que acreditar las necesidades que tiene el hijo, de acuerdo a su posición social, a cómo está parado él en la sociedad frente al resto. No todos los niños tienen la misma posición social, no todos los niños van al mismo colegio, hay niños que van, por ejemplo, a clases de natación, a ballet, a escuelas de música. La posición social cambia.
Entonces, en base a eso, y una vez acreditado eso en un juicio, ahí va aumentando y también de acuerdo a la capacidad del padre también. La capacidad de pago. Es interesante Muy interesante. todo lo que es la etapa de alimentos. A pesar que la carrera de jurídica, la carrera de abogado, abarca mucho más lo penal, Derecho laboral. ahora con el derecho laboral hay mucho lío, ¿no? Que tenemos un WhatsApp. Vamos a esperar que entre el WhatsApp porque en este momento no hay nada. No, no tengo absolutamente nada en el WhatsApp. El primero de arriba. A ver, vamos a ver. Acá está. Estoy de vacaciones. Llamen a mi socio. No, no, lamentablemente no lo tengo. Eh, Hablaba del el derecho laboral. Todavía no se decide cuál es, en definitiva, la ley por la parte laboral, ¿no? O sea, están como en statu quo, una cosa así. Claro, sin perjuicio de que siempre, tanto como el derecho de familia, el derecho laboral es algo que todo el día se está dando. Siempre hay problemas entre trabajador y empleador, las inspecciones del trabajo están llenas. Exacto. No, Sí. y las inspecciones del trabajo deben estar acachadísimos también de mucha demanda. Así. Bueno, lamentablemente el tiempo nos alcanzó. Para información de nuestras auditoras y nuestros auditores, mucha atención. La abogada, la señora Valeria José Giuliucci Soto, aparece justo en el recuadro de abogados de la columna profesional del diario El Pingüino. Ahí ustedes tienen la dirección, tienen los teléfonos, para cuando necesite entrevistarse con ella, lo haga. Vaya usted a esa oficina en ¿de qué color? ¿Un naranja? Sí, medio café. Café, naranja. Pero dice Valeria José Giuliucci Soto, claramente abogada, es mi hija además, lista para atenderla. Muchísimas gracias por haber venido. Será el próximo sábado a la misma hora. A la misma hora. Gracias a ti, a la radio. Encantadora como siempre, mi hija regalona. Bueno, les quiero agradecer también la buena disposición que han tenido ustedes de soportar también la parte judicial. El próximo sábado, 11 de la mañana, volverá a estar con nosotros. Hasta entonces.